Ok, ya está, creo. Vale. Ya. Bien. Entonces, ¿tienes los 3 puntos? Pues sí. Bueno, yo tengo mis 3 puntos, los tuyos. Yo también tengo la escuela, o bueno, la educación como un elemento de identidad. Ese es Ujú. uno. El otro es los cambios que puede haber de la educación, desde la educación hacia la sociedad y al revés, cómo la sociedad hace cambios en la educación. Y pues que hay varios agentes, no solo los docentes. Ok, Esos son los que me llamaron la atención. Ujú. ok. Bueno, yo tengo uno que es más en relación con lo que estábamos viendo el semestre pasado. Ok. Tú no estabas, pero estábamos viendo el pensamiento de Simón Rodríguez. Ujú. Ujú. Entonces, a partir de esta idea, a mí me entró la curiosidad de cómo influía o no, o más bien, si influía directa o indirectamente el pensamiento de Simón Rodríguez en las escuelas que vimos en el documental. La otra es la educación como herramienta de lucha Ujú. y el otro es la repercusión de la educación en la comunidad, si ayuda a construir comunidad y de qué formas. Mm, Ujú. ok, muy bien. Entonces, ¿cómo ves? Está bien. Bueno, en el pensamiento de Simón Rodríguez, pues, más o menos de qué iba. Pues nosotros vimos en las cartas, me parece, es que me falla un poco la memoria, en las cartas de Simón Rodríguez, decía varias cosas sobre la educación como una herramienta de liberación. Lo que retomó mucho de esos textos era cómo los sujetos tenían que y podían emanciparse por medio de la educación para conseguir la libertad y en qué consistía esta libertad para él, que era reconocerse como sujetos libres, capaces de aprender e ir construyendo su idea de libertad conforme a los conocimientos que ya tenían anteriormente. O sea, antes de que llegaran los colonizadores, retomar todas esas raíces, Ujú. empezar a trabajar en comunidad, saberse sujetos libres, emancipados y trabajar sobre esa libertad. O sea, vaya, la libertad consistía en la construcción del conocimiento, de la identidad y de la comunidad. Ujú. Era Entonces es como un ciclo. Ujú. como retomar sus orígenes, ¿no? Ujú. Se podría decir. Sí. Está bien. Sí, pues creo que va con lo de identidad. Ujú. Pues a fin de cuentas es parte de la educación en cómo se van pasando esos conocimientos, ¿no? No solo el generarlos, sino el cómo los compartes. Y muchas veces son conocimientos que son de la comunidad para la comunidad. Y, por ejemplo, son cosas que, como vimos en el documental, ¿no? Un caso de un profesor que se educó en la ciudad y llega a esa comunidad y dice, Ujú. no, pues es que yo no sé nada de eso. Entonces eso es algo propio de la comunidad. Sí, también esta parte de la identidad y de retomar las raíces es también como el cómo se aprovecha esta educación y qué clase, bueno, no qué clase, porque eso de las clases está mal, me parece, sino más bien sería qué actores intervienen en el espacio educativo y si realmente la escuela es el espacio educativo per se o toda la comunidad lo es. Pues es que es como remitirnos al concepto de educación, ¿no? O al Ujú. menos a mí me lo parece. ¿Educación es solo lo que aprendes en la escuela o es también lo que te enseñan en tu casa? Tanto si vives en, como nosotros en ciudad o ellos en las comunidades o lo que construyes en sociedad con las personas que convives. Yo creo que es regresarse a eso, ¿no? Sí, y también cómo influye
la cultura. A mí me gustó mucho, por ejemplo, en la escuela del MST de Brasil, Ajá, del movimiento que, sin tierra. ajá, que aprendían, bueno, iban a la escuela, trabajaban, pero también parte de su identidad eran los cantos. La chica, bueno, la chica que están Ah, entrevistando, cómo canta sobre la tierra y el trabajo y cómo el trabajo y la tierra forman al hombre y así. O sea, eso también me pareció interesante porque no nada más es una cuestión de saber o de conocer el sistema en el que vives, hacer cambios y formarte para trabajar o contribuir en la comunidad, sino de ahí van haciendo, digamos, un aspecto cultural o artístico, una apreciación artística del trabajo y de la educación. Eso me gustó mucho. sí, pues es su forma de manifestarlo o expresarlo, por así decirlo. Es, es que yo siento que no dejamos de salir de lo que es identidad. Ujú, Desde tu forma de expresarte es parte de quién eres, algo que te caracteriza. Por ejemplo, ellos lo hacen así, ¿no? En presentaciones de canto y baile, en vez de, se me ocurre algo muy en contraste, una pancarta en la avenida o, pues digo, también por su contexto no es como que hagan cosas que viralicen en redes sociales, ¿no? ujú. Que además es de lo que están, en cierta manera, en contra de todo esto de globalización y capitalismo. Entonces, es algo, te digo, para ellos, entre ellos. Sí, también otra cosa que me gustó, por ejemplo, la de los... Era en Argentina, Ujú. la de la escuela de las mujeres, la Ah, sí, preparatoria. la feminista. Ujú. Ujú. Eso Y también. también en ese aspecto, igual no salimos de la identidad y ligado con la emancipación de saberse eh, sujetas, está bien dicho, sujetas libres. Supongo. Sí, o sea, reconocer el sistema en el que viven, empezar a deconstruir ciertas ideas, a criticarlas y formarse también tanto colectiva como individualmente, Ujú. ¿no? De ahí también, ajá, Te escucho. es que se trabó, perdón. Bueno, a mí también lo que ahí me gustó de esa escuela es que no es que dividan por grados ni nada, sino todos forman parte de un grupo. Al principio lo que me brincó un poco fue cuando empezaron a leer los casos de, pues sí, de violencia contra las mujeres y nada más los leían las mujeres, ¿no? Las compañeras. Y ya en otro salón estaban los chicos y dijeron que ellos también los lean. Entonces fue como, primero estaban separados, pero es como en esa parte de, es un tema que nos concierne a todos y ya lo comparten. Yo creo que vendría siendo pues igual algo que van construyendo entre ellos, ellas. Yo también tengo problemas con eso del lenguaje a veces. Pero bueno, y también de que no hay edades, desde que van chavos, jóvenes, desde lo que sería como preparatoria hasta como la señora, ¿no? Que platicaba que le gustó su clase de danza. O sea, no hay niveles, no hay que grupos, sino todos forman la escuela. Es en conjunto. Sí. Y, y, y eso está padre porque mm, creo que lo remarcaron en cada uno de los casos de todas las escuelas. Salir de una realidad e ir construyendo otras. Y a partir de todos los elementos que están siendo de alguna manera desechados por el sistema actual. Ajá. Ya lo decían en la escuela de Colombia también, ¿no?
hay una división social marcada por el sistema económico que sirve a ciertos intereses, o sea, todo lo que ya sabemos, ¿no? Del capital y del neoliberalismo, ¿no? Pero cómo ellos trabajan, pues, como lo que muchos denominarían como la basura, ¿no? Del sistema, todo lo que se supone que no sirve, como ellos aprovechan todo esto para construir otra cosa y al parecer es más sólido, aunque sea un núcleo pequeño, es más sólido que muchos de los grandes círculos sociales actuales, ¿no? Y como también eso va generando otros vínculos y va generando también otras cosas que son importantes y que retroalimentan para que no se desarme o no decaiga este espíritu por ser verdaderamente libres. Creo que también hay una búsqueda muy filosófica en ese sentido. Ah, bueno, eso sí. Pues es que, por ejemplo, no sé cómo expresarlo bien, pero pues dentro de este sistema prácticamente es como encuadrar o encasillar, esa es la palabra, encasillar a la gente. Ujú. Entonces es de, esta casilla son los que sí sirven, esta casilla son los que no, estas casillas los que valen, esta casilla son los que no. Y eso a veces pues, o sea, decimos no es una jerarquía, no es un sistema de castas, pero de alguna manera seguimos clasificando a la gente por niveles. Y estas personas de estas comunidades, pues tristemente son las que quedan fuera, ¿no? No en balde se les dice pues, marginados. Y también es como justamente ellos luchan por no ser una, una sociedad aparte, sino formar parte de toda la sociedad, prácticamente que se les consideren personas, ¿no? Que valgan. Y ahí. Sí, y el valor de lo que son y de lo que están aprendiendo, porque igual, no sé, le mostrarías la película a cualquier otra persona que a lo mejor no esté empapada o no tenga ciertos conocimientos de lo que nosotros estamos aprendiendo, especialmente en esta carrera, y a lo mejor ve el documental y te dice, pues, ¿para qué lo hacen, no? O sea, Ujú, ¿cómo te diré? ¿Qué universidad reconoce esos estudios? ¿Dónde van a conseguir trabajo? ¿Y para qué estudian cosas si al final no van a lograr nada? O ese tipo de opiniones, ¿no? ujú. Y cómo contrasta mucho con lo que dices, cómo a partir de esas percepciones de lo que es el conocimiento, de lo que no, de lo que vale, de lo que no, puedes darle valor a la persona que contiene todo eso y cómo no, o más bien cómo le restas valor también y cómo estamos, mm, pues sí, instruidos para pensar de esa forma. Pues, por ejemplo, es como decía un joven, creo que era del caso de Bolivia, ¿no? De cómo les dicen a ellos de que prácticamente por ser del campo no tienen derecho o no deberían estar en la universidad. Y uno se queda, pues, ¿cómo de que no? A fin de cuentas, pues es conocimiento, es seguirte preparando y pues ellos con mayor razón buscan, pues, realizarse de otra manera o como seguir creciendo pero no por éxito de ellos mismos, sino por apoyar a su comunidad, su hogar. Y creo que también es importante eso que mencionaste de si a cualquiera le mostraría el documental. Y eso sí me brincó porque la verdad es que no lo sé. Porque tristemente no es, mm, como dices, un tema que muchos le den importancia o que lo vayan a tomar con la misma sensibilidad, por así decirlo. O quién sabe, incluso hasta nosotros nos llevamos la sorpresa de que sí se genera conciencia, que sería el ideal, el objetivo de, pero yo creo que incluso hay desde nosotros, ¿no? De a quién se lo enseñarías, si lo compartirías, no Sí, sé, una pregunta. como que es de, si es algo que quisiera que otros conocieran, que otros vieran, pero también me preocupa de
si lo van a ver con algún prejuicio o cómo se lo vayan a tomar. Creo que es el problema cuando uno quiere como apoyar, ¿no? Este tipo de trabajos como el documental. Sí, de hecho. Y es algo que también he estado pensando desde que, bueno, yo había visto ese documental en quinto o en sexto, me parece, en la clase de identidad y vinculación. Digo, de identidad y vinculación, de interculturalidad. ¿Formalismo? Ah, No, interculturalidad. interculturalidad. Entonces yo estaba con Itza y de hecho tuvimos también una sesión con Margarita. Oh, Ajá, entonces no fue exactamente esa sesión, no recuerdo bien, pero también vimos el documental y estuvimos ligando varias ideas, ¿no? Obviamente con esa cuestión de la interculturalidad y del ujú, conocimiento de saberes, o sea, platicamos todas esas cosas y desde ese momento que lo había visto me saltó la duda de qué pasaría si, por ejemplo, en una secundaria o en la normal o en alguna empresa o en algún espacio educativo privado, si yo muestro ajá, este documental o esta película, ¿qué percepción voy a tener? Tanto de mí como persona, como del documental. O más bien, ¿qué percepciones van a, y qué percepciones van a tener las personas que lo vean? Los maestros, directivos, los estudiantes, todas las personas que lo vean, cuál es el impacto que va a tener y si realmente van a verlo con, no con buenos ojos, sino o tratarán de captar la intención que tiene el documental o va a ser todo lo contrario, ¿no? Y a partir de ahí creo que podríamos trasladar esas mismas cuestiones a una realidad concreta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros si llegamos con una propuesta como la de las escuelas y los espacios educativos que se muestran ahí en nuestra comunidad, sí, ¿no? sí, es difícil. Ujú. ¿Y qué elementos tendríamos realmente para poder trabajar cuestiones como las que ellos trabajan? Pues empecemos con que, pues así como ese maestro, no sabemos nada del campo, o bueno, al menos yo aquí donde vivo, Ujú. pues es ciudad, entonces nada. Y eso que sí tengo familia que vive, por ejemplo, en el Estado de México y en algún momento, por ejemplo, mis tías abuelas, incluso mis abuelas, sí llegaron a saber acerca de cuidados de campo. Y ahorita pues estoy hablando mis papás y ahora nosotros los nietos, pues ya no, ya estamos prácticamente empapados de la ciudad. Entonces, ahí por generaciones se perdió. Desde que las familias salen del campo y van a la ciudad, se pierde ese conocimiento. Y aún así en la ciudad, pues yo creo que podemos encontrar grupos que traten de pues compartir su identidad, sus saberes, pero somos más cerrados, creo. Sí. Sí, creo que también, bueno, no creo. Vi una característica de todas las escuelas, a excepción de la Argentina, que todas estaban en un lugar fuera de la ciudad. Ujú, Ujú. Todas las comunidades sí, eran lo que se denominaría como una comunidad rural, por así decirlo. ujú, Y en la escuela argentina, pues tenía la característica, o al menos coincidía con, no con la parte de lo rural, sino coincidía en que era un sector de población que, digamos, estaba considerado fuera de el núcleo social principal. ujú, Ajá, y que no correspondían tanto a los trabajadores, a todas estas personas que diario viven una realidad idéntica, todos. O sea, que al menos estaban desde un punto viendo cómo funcionaba el sistema.
Creo que ahí coinciden todos, que están fuera o que de de alguna u otra forma están fuera de y están visualizando y estudiando también cómo funciona el sistema, pero no pertenecen como tal y no están integrados eh, Ujú. de una forma muy específica. Entonces creo que también tendríamos que revisar esa cuestión, digo, al menos aquí en la ciudad, con qué grupos o en qué sector podrías implementar algo así y si realmente funcionaría. Obviamente con las características específicas de los mexicanos, ¿no? O sea, no querer hacerlo lo mismo que se hace en Colombia, así copiar y pegar, porque pues no. No, esto ya está más que sabido que pues no, no funciona. Entonces, no, pero pues sí, grupos, pues aquí, o sea, hablando de Ciudad de México, ¿o tú ya vives en parte del estado? Pues yo estoy en el norte de la Gustavo, pero estoy a 6 calles de Catepec prácticamente. O sea, lo mío ya es, se consideraría como el área metropolitana, no el Ujú. centro de la ciudad. O sea, No vivo la en la ciudad, Ciudad sino de la México, zona. pero en la zona metropolitana. Ok, sí, es que pues para englobar. Pues aquí en la zona metropolitana, aclarando, sería pues así las mujeres, yo partiría por ejemplo de ese grupo, también quienes sean trabajadores, pero por ejemplo vaya, quienes no tienen nada de que prestaciones, seguros, de que están así ofreciendo su trabajo, pero sin ninguna garantía, que al Ujú, final son personas que no tienen un seguro de protección, de nada. O sea, es como de esos, no sé si me explico, ese grupo de trabajadores que no, ay, es que no sé cómo decirlo. pues Bueno, sería como un sector informal. ajá, se me fue la palabra, sector informal y también, pues, por ejemplo, no sé si a ti te ha brincado de, por ejemplo, esos grupos que precisamente el gobierno daba ayudas y de repente no, y de repente sí, a los Ujú, vulnerables, como las personas mayores o personas con capacidades diferentes, que también es de, hay que incluirlas, integrarlas. Se nos ha enseñado eso en los últimos años, pero al mismo tiempo se nos ha mostrado que son grupos que se mantienen aparte, fuera de. No sé si al menos aquí en el contexto de la ciudad serían esos grupos. ujú. Sí, toda la parte de la periferia y casualmente, bueno, no casualmente, mm, que de alguna forma tienen y no un vínculo con el, digamos, el núcleo o los centros urbanos industriales de la ciudad. O sea, me refiero a que tienen un vínculo porque son personas que vienen de la periferia a trabajar en esos centros y ahí está el vínculo, ¿no? Que pertenecen de esa forma al sistema y no eh, ¿cómo lo podré decir? No se saben sujetos que son vistos más como piezas. Yo creo que ese sería el vínculo que tienen con el sistema y a la vez no lo tienen porque cuando regresan a sus casas, a la periferia, pues ya no son tomados en cuenta. O sea, y solo digamos que son vistos como números, personas o gente, población, o sea, no vistos como individuos, sino como así agarrar un bonche de tierra con las manos y decir, ah, bueno, voy a atender esto y lo voy a poner aquí. ¿No? Y a dónde van, como dices, los programas sociales y que el apoyo y que de repente manda un camión médico cada semana y tiene Ajá. un buen de casos de muchas cosas, de violencia, de enfermedades, pero pues nada más a cuentagotas, ¿no? Y ahí para quienes de todo ese sector que no pertenece directamente al sistema, sacas una pequeña parte y todavía los tienes como que poner a prueba para que sean capaces de recibir ciertos programas, ¿no? Así de, bueno, tienes 10,000 personas que viven en una casa de cartón,
pero pues, aparte de que el programa nada más es para 8, 5,000 tienen que tener estas características y es a los que les vas a dar. Y a todos los demás, pues ya no. ¿No? Y en ese sentido creo que también influiría mucho, retomando esta parte de la emancipación, del reconocimiento de un sujeto, del autorreconocimiento de un sujeto libre. Creo que partiríamos de esa idea de, oye, o sea, formas parte de algo, pero no eres considerado como tal. Tienes que tratar de buscar otras formas de hacerte visible y también otras formas de sobrevivir. Y creo que de ahí partiría en ese sentido un deber educativo por nuestra parte, un deber pedagógico. Pues empezando por, como dices, reconocer al otro como una persona, Uh-huh. independientemente de su origen, de si es rico, si vive en una casa de cartón, como dices, a final de cuentas son personas. Y queramos, o bueno, más bien quieran o no admitirlo, ahí sí no me incluyo, pues todos somos parte de una sociedad, Uh-huh. o sea, es más de la ciudad, del país, de la zona metropolitana, todos formamos parte de todo eso. Y no es también que seamos piezas aparte y mucho menos, o sea, somos personas y no creo que nadie tenga que merecer un trato de tú eres desechable, ¿no? Que es como hacen mucho con este tipo de grupos o de personas. Y yo creo que desde que si nosotros, no sé, les damos ese reconocimiento, también nos reconocemos a nosotros como personas, como parte de esa sociedad. Y ya de ahí, pues es decir, vamos a trabajar en conjunto, o sea, no para ellos, sino para todos nosotros. Entonces, no sé. Sí. Pues de ahí yo creo que regresaríamos al punto inicial, ¿no? Ujú, Construir identidad. así es. ¿A partir de qué? ¿Con quiénes? ¿A partir de qué cosas? Identidad y también una diferenciación de qué es lo que no debemos, no deberíamos y no somos. Ujú, Como dijiste, ¿no? Que no somos piezas, no somos números, no somos desechables. Entonces, ¿qué somos? Y qué son también esas personas con las que en un caso hipotético vamos a trabajar. sí, bien. Mm. Pues ahora sí tú diste la conclusión, yo creo que ya ahí muere. Y Así me sonó bien. sí, Que sonó bien así como lo dijiste. Me dejaste sin palabras. rayos. No, es que lo cerraste bien, Y porque eso en sería, verdad ajá, sí, es de, es que así como dices, se generan identidades, pero es que también soy de la idea, por ejemplo, de no catalogar de, pues esa persona nada más se dedica a trabajar el campo. No, esa persona que trabaja el campo también puede ser un artista, también puede ser después un, no sé, o sea, pueden ser muchas cosas las personas. Pueden ser más de una sola categoría, como te digo. Entonces, son varias identidades por construir, son varias identidades con las que cada uno puede identificarse. Entonces, es todo un conjunto. No podemos tratar a personas aisladas, porque por muy pequeña que sea, no sé, la aportación, forman parte de. Entonces, es no perder de vista eso. Eh, sí. No, y es también creo un mensaje muy claro que deja el documental. Bueno, a mí me pareció todo lo que dijiste ahorita, lo que acabas de decir,
me describiste así el mensaje del documental como tal. Y no sé, muchas cosas que rescatar y también que trabajar y pensar en nosotros mismos. Ujú. Mm, Bueno, algo seguro es que tenemos mucho trabajo por delante. Demasiado. Demasiado. Y también algo importante es que no tenemos, bueno, eso ya lo sabemos de una forma u otra, ¿no? Que no nada más el espacio educativo es aquel que está designado para hacerlo, sino que nosotros podemos construir espacios educativos o más bien espacios de formación en Sí, donde no nada más trabajemos como el de, pues yo pedagogo voy a intervenir, sino que hay un constante ir y venir de aprendizajes, de saberes que tenemos que tomar en cuenta. Y eso también me queda muy claro del documental, o sea que eh, ven a la escuela. En la escuela toma las herramientas necesarias y haz de tu casa un espacio de aprendizaje ujú, y de enseñanza también, ¿por qué no? Ven a la escuela, tomas las herramientas y cuando vayas en la calle, implementarlas de esta manera y visualiza las cosas de otra forma. Creo que es algo también muy importante y que a muchos a veces se nos olvida, así como de es que yo soy la persona indicada para hablar de, ¿no? así. De repente como que perdemos un poquito el piso. Sí, un poquito. Pero es como igual uno de los puntos del principio. Pues donde hay educación, solo en la escuela, Ujú. es en todos lados. Es en cada faceta de tu vida incluso. Es como eso que a mí me gusta de que no hay límite de edad para aprender algo. Ujú. Es igual, no hay un espacio donde no dejes de aprender. Y que mejor si es entre tu comunidad, o sea, algo a lo que perteneces. Pues sí. Creo que ya tocamos los 3 puntos de cada quien, ¿no? En todo esto. Sí, de alguna manera De sí. alguna manera, sí. Ahora, tú, cuando viste el documental, ¿qué pensaste en alguna complicación para esas escuelas? O sea, vaya, ¿cómo decirlo? Mientras lo veías, de alguna u otra forma pensaste en todas las adversidades que justo en ese momento, mientras estaban haciendo su quehacer, por así decirlo, Ujú. pensaste bueno, y cuando terminen esto, ¿qué va a pasar después? ¿De alguna forma lo pensaste? Mm, no lo pensé mucho así, pero por ejemplo, sí me llegó el sentido de, aunque entre comillas se visualicen como comunidades pequeñas, en realidad es mucha gente a la que atender. No puedo decir muchos niños que van a la escuela porque no, vimos que van padres, madres a esas escuelas. Entonces más bien me quedo con si es suficiente. Y o sea, sabemos que no es suficiente, pero si en realidad es que, vaya, si en verdad con lo que llevan hasta ahora les llega a toda la comunidad lo que aprenden en esas escuelas. Ujú. O sea, cómo ellos mismos han trabajado en primera para construir esa escuela y que lleguen algunas personas a ella, y también cómo es ir expandiendo, ¿no? Que sean más los que aprendan de esa escuela. Más bien me quedé con eso, de, o sea, es un inicio, pero no es suficiente. Yo creo que esa sería como la adversidad principal que yo veo, que es como, por así decirlo, no se dan abasto.
solamente con la escuela. Ujú. Necesitan algo más o hay que construir algo más. Pero por ahora yo no sé, no sé qué más. Mm. ¿Tú? Pues yo sí, bueno, mientras veía el video, sí, en cada caso decía, bueno, pero es que no viven en una burbuja. Ujú, Y de este modo yo decía, yo digo, ¿cómo influye el que de alguna u otra forma se tengan que integrar a un sistema? Y si no, pues no sé, o sea, no alcanzaba a vislumbrar igual en el mismo día a día y cómo explicaban el cómo aprendían y cómo veían el mundo. Dices, bueno, pues la comunidad es autosostenible, sí es autosostenible. autosuficiente, creo Es- que es la palabra. Ujú. Entonces decía, bueno, son autosuficientes y de alguna u otra forma son autónomos, pero en algún sentido, pues, ¿cuáles serían las dificultades a tener que ir, por ejemplo, a la ciudad, ¿no? Así de, pues yo estudié en esta universidad y tengo mi certificado, mi papel, y ellos van con la idea de, este papel no avala lo que soy como persona, pero, ¿y después? No todo el tiempo me la voy a pasar aquí en la comunidad. Y Ujú, en algún punto también el sistema y el resto de la sociedad tiene que convivir con ellos. Y si no, también cómo les afecta. pues sí, porque sería como si ellos mismos se aislaran. Ujú. Ya no es, o sea, sí tiene culpa el sistema, pero ya no pueden echarle el 100% de la culpa. Sí. Y por ejemplo también con, con las mujeres, en este caso, ¿no? O sea, ya tienes un grupo de personas que ya tienen hasta cierto punto superado toda esta cuestión de la violencia, de los roles, de todo, todo, Ujú, todo, ¿no? ok. ¿A qué dificultades se van a enfrentar ellas cuando tengan que incorporarse de nuevo, obviamente de una forma distinta, pero a fin de cuentas incorporarse de nuevo al resto de la sociedad y cómo convivir con personas que no piensan de la misma forma? Porque es un estira y afloja de ambas partes. Ah, sí, eso sin duda. Pero, pues no sé, porque por ejemplo, yo creo que es algo que no me va a resultar muy fácil contestarte, pues una, en la facultad en la que estamos y dos, siendo yo mujer. Pero es que una vez que tú te aferras a unas ideas y tú dices, es que yo no merezco que me traten así, es que yo puedo aspirar a más. Ujú. Si me costó trabajo dar esos pasos hacia adelante, pues no es muy fácil que digas, regrésate y otra vez obedece, otra vez no hables. Entonces, no sé. Y en cuanto a, mm, por ejemplo, yo creo que tiene que ver incluso desde casa, ¿no? A algunas quizás nos habrá sido un poco más fácil esto de dar esos pasos hacia adelante porque nuestras familias así nos han impulsado. Otras a quienes les ha costado más porque desde sus familias no era ese mismo impulso. Entonces, no sé, personalmente hablando, yo no estaría en un trabajo donde me dijeran, pues es que tú eres mujer, tú solo aspiras hasta este puesto. Ah, pero si yo puedo hacer lo mismo que el otro, debo de tener esa misma oportunidad. O que a mí alguien me diga, es que eres mujer y no puedes entrar a trabajar aquí. Dije, o sea,
como por qué. Solo porque soy mujer, si tengo esa misma capacidad, o incluso puedo hacer más. Entonces no sé, pero es que son como pasos ganados. Ujú. Entonces no sé. Pues Sí, en realidad es luchar por tener tu hueco ahí, por seguir ahí. No le veo otra, la verdad. sí, sí, sí. Sí, más bien mi duda yo creo que la resumiría el cómo, o más bien no como una dificultad. Es que no sé muy bien cómo expresarlo porque me vienen Mm, muchas ideas a la cabeza, o sea, verlo ya sea como mm, dificultad, complicación, incluso una forma de convivencia, o sea, pero el O tú chiste, te, ajá, o tú te refieres a de que, por ejemplo, el hecho de que nosotras estemos despertando, por así decirlo, pues tristemente no implica de que todo el mundo despierte igual, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarlo? Digo, soy consciente de que pues tenemos límites por justamente no cambiar 100% la dinámica de la sociedad, pero dentro de cómo va avanzando la sociedad, pues yo aquí sigo, o sea, sigo avanzando también. Tristemente no es al mismo ritmo, pero pues sí es complicado pensar en esa dinámica. sí, sería interesante ver eso, ¿no? Cómo conviven todas esas personas de las escuelas con la realidad de sus respectivos contextos. Creo que esa sería mi pregunta. O de las cosas que me llamaron más la atención. Porque como digo, no todo el tiempo te la vas a vivir en tu comunidad, en tu colectivo, en el núcleo donde te estás deformando y formando de otra manera, Ujú. ¿no? Entonces creo que sería ver así con lupa el de, a ver, bueno, ya tienes estas herramientas, ya aprendiste esto, ya sabes estas cosas, a ver ahora cómo convives con el contexto de tu país. Creo que eso Mm, sería, o a mí me gustaría saber eso, cómo es el día a día de esas personas. La idea de coexistir, ¿no? Ajá, ándale, Que la existencia. son realidades diferentes, pero al mismo tiempo es una. Ujú. No sé, esto ya se puso muy complejo, porque eso ya es que es como, ¿cómo quieres meter una, un triángulo en un cuadrado o cosas así, ¿no? O sea, no sé. Pues es que así como, por ejemplo, las mujeres, las comunidades no ceden, la sociedad tampoco cede. Entonces es como ese momento en el que hay choque. Sí, Y pues se supone, o el ideal es que haya puntos medios donde haya acuerdos, todos contentos, pero como ninguna parte cede, ninguna parte ve por satisfecho lo que es correcto, lo que es el ideal de cada grupo, es la zona de choque. Entonces, es que no es precisamente ceder, sino es que esa palabra no me gusta en este caso. implica muchas cosas, Eder. Ajá. Pero bueno, más o menos creo que esa era la idea. Mm, Sí. mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De alguna forma, tú propondrías
que todas estas escuelas se vincularan a nivel continente, porque no lo dejaron, bueno, al menos yo no vi en ninguna parte que dijeran, estamos tomando el ejemplo de tal escuela en tal país y de tal pensador de tal región. O al menos si lo dijeron me pasó desapercibido. O sea, sí, yo sí percibí esas conexiones porque siguen cierto pensamiento latinoamericano que hemos visto en algunas clases. Pero yo me Ujú. refiero a que si tú este, verías un vínculo como tal o crearías un vínculo entre todas estas comunidades y escuelas en el continente. Pues no mencionaron una corriente como tal, salvo las dos escuelas de Brasil que pertenecen al movimiento Sin Ujú. Tierra, pero al final de cuentas, si no los une que todos pertenezcan, por ejemplo, al mismo movimiento, la causa por la que cada escuela, cada comunidad hace su movimiento es la misma. Quieren crear su identidad, quieren proteger su comunidad. Entonces, más que seguir una corriente filosófica, es el sentido de lucha, de por qué están haciendo sus movimientos, te digo. Y, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo lo dijo también la chica de la primera escuela de Brasil, Ujú. de que somos diferentes movimientos, diferentes causas que impulsan los movimientos, pero al final de cuentas todos, o sea, se unen de alguna manera en que quieren ganar sus derechos, quieren que se les respete sus derechos, en que ellos como personas y comunidades también valen, en de que a pesar de estar fuera o de alguna manera separados del sistema, también tienen voz, también tienen valor. Entonces, más que nada es eso, el sentido de por qué están luchando. Eso es lo que los une. Y la circunstancia de que están fuera del sistema. Ese es como el hilo que yo veo. Ujú. Bueno, y entre otras cosas, ¿qué emociones tuviste al verlo? Pues principalmente creo que las dos más importantes fueron alegría, Ujú. en el sentido de que de ver cómo a pesar de todos las complicaciones que tiene este sistema y de la forma en la que vivimos, hay como pequeños grupos en donde todavía se mantiene principalmente el espíritu de lucha y esa idea de que esta realidad no es la única que se puede construir. O sea, esa alegría de ver que hay personas que principalmente que piensan diferente, saben que piensan diferente y motivarse a pensar diferente y a actuar en consecuencia. Y otra cosa que Mm. experimenté, pues yo creo incertidumbre respecto al qué va a pasar con esas escuelas, esos movimientos, con el devenir de los años. Porque no, creo que no tienen muchos años de existir como las instituciones educativas establecidas, ¿no? Mm. Entonces, creo que esa incertidumbre viene con el de, bueno, ¿qué va a pasar con estas comunidades al pasar de las generaciones? Sí, Y volvemos bueno, yo quiero regresar a lo de cómo van a interactuar con el resto del mundo. Creo que esas fueron las dos pues cosas que me pasaron por la cabeza, principalmente. está bien. ¿A ti?
Yo creo que me voy a oír muy pesimista, pero a mí me produjo tristeza el ver la realidad así de que están aparte, sin ser escuchados, fuera de, y también pues de alguna manera indignación de que son personas, o no sé si es más bien de que yo estoy muy cómoda en mi forma de vivir, pero también sentí enojo de alguna manera. Es- sí, yo creo que la palabra sería indignación, de son personas y cómo es posible que no se les dé valor, de que, por ejemplo, digan, tengo que ir a la escuela para saber cómo defenderme si me quieren quitar el agua. O sea, eso a mí me llenó de coraje en algún momento, así. Por eso te digo, creo que yo me fui muy pesimista aquí al verlo. No, pues sí, también tienes mucha razón en ese Ujú. sentido. Las motivaciones por las cuales esas escuelas existen, ¿no? Que siempre es un espíritu de lucha, de rebeldía, de emancipación, pero es de algo que es nocivo para ti y para tu gente. O sea, que tendría que ser idealmente por otras cuestiones, ¿no? No sé, me imagino que una cuestión positiva sería pues convivir de otra forma con la naturaleza, recuperar las raíces, pero ¿por qué? O al menos eso te entendí, el por qué tiene que ser una raíz negativa el hecho de que estas cuestiones existan, ¿no? Ajá, pues sí, de alguna manera sí. Sí, Bueno, sí te entiendo. Y no, bueno, sí lo había visto así, pero no lo había profundizado como tú. no, yo sí. Últimamente cuando, por ejemplo, en sistema educativo o en organismos llegaba a ver los documentales, Ujú. sí me llegaba más eso. O sea, sí decía, qué padre que están proponiendo nuevas cosas y demás, pero lo que dio inicio a todo eso, que sea pura perversión por el sistema, o sea, no, eso es como lo que siempre me ha molestado, o últimamente más bien. Sí, Pero bueno, sí. pues sí. Pues ya para cerrar, Ujú. ¿con qué te quedas del video? Y sí, principalmente con qué te quedas del video. ¿Con qué me quedo del video? Pues en primera, de que la escuela sirve para mucho más que solo aprender de las materias que nos han enseñado desde siempre. Sirve para que sea un punto de unión, de generar nuestra identidad y también de que pues formamos parte de varios grupos. O sea, yo no me puedo identificar pues con personas del campo, pero por ejemplo sí con las mujeres que están diciendo quiero alzar mi voz o yo no me voy a dejar de esto. Entonces, somos muchos grupos en esta gran sociedad y de alguna manera pertenecemos a mínimo alguno de esos grupos. Con eso me quedo yo. ¿Tú? Yo me quedo con la idea de que sí se puede hacer algo para contrarrestar la realidad en la que vivimos, que son visibles y palpables otras formas de organización, de aprender, de enseñar y de tener una relación con las otras personas.
Y me queda mucho el de no necesariamente tienes que ir, como lo dice hasta cierto punto el estereotipo del libertador, que tienes que ir a una comunidad rural, a la sierra, a perderte y a convivir con las personas ajenas a la ciudad para realizar un cambio, sino que puedes empezar algo conviviendo con las personas más cercanas a ti y de ahí empezar a construir nuevas cosas a partir de pequeñas como dosis, por así decirlo, de información, de conocimiento, de intercambio de saberes. Principalmente el intercambio, no tanto es llegar a imponer o a decidir cuál es la forma en la que se va a pensar, sino empezar a crear vínculos a partir de lo que ya se sabe, de lo que sabe esa persona, de lo que yo sé. Ya, creo que eso sería todo. Ah, y también de que creo que estaría muy chido que como continente, en un futuro lejano, cercano, posterior, no le pongo límite de tiempo, Ok. Latinoamérica realmente construye ese tipo de redes y, y este sea el pensamiento, si no dominante, el pensamiento común. Ujú. Sí, pues recordar nuestro origen, Ujú. prácticamente. Sí, con eso. Con eso nos quedamos. Vale. Pues estuvo bien, creo. Sí, me pareció bastante bien. Sí. Creo que te va a gustar mucho este curso. Para lo que veo, creo que sí. Para ahora creo que sí, me va a gustar. Sí, está muy padre. Vale. Sigue grabando el... Bueno, yo voy a mandar un saludo para quien nos vea. desde tu casita, desde mi casita. Y Vale, muchos thank yous. y gracias. Y pues les decimos a todos que se cuiden, claro. Y un abrazo a todas. Claro. Bueno, bye. Bye.